Bienvenidos. En esta oportunidad quería comentarles algunos ejemplos de azeótropos, ¿sí?, que aparecen en aplicaciones industriales, ¿sí? Esto tiene la intención de que ustedes entiendan que los azeótropos no son solamente un objeto de estudio, una curiosidad química, ¿sí? No es algo que sucede en condiciones extremas, son ejemplos curiosos, ¿sí? Sino que nos encontramos con estos ejemplos en la industria, en aplicaciones muy importantes, en industrias de escala muy grande. Entonces, son problemas que aparecen cuando queremos diseñar un proceso, cuando queremos diseñar, por ejemplo, una reacción para obtener un producto deseado, y para lo cual tenemos que tener distintas estrategias para resolverlo, ¿sí? Tenemos que tener idea de cómo separar una mezcla azeotrópica, qué cosas podemos hacer desde la industria para poder obtener los componentes puros, ¿sí? Como vimos en el video anterior, lo que es un problema destirarlo con las técnicas convencionales de destilación por rectificación, destilación fraccionada. Entonces tenemos que primero entender el fenómeno, saber cuándo se presenta, entender a partir de los modelos que hemos visto cuándo podemos predecir que va a haber un azeótropo o no, o al revés, desde un azeótropo conocido, cuando investigamos las curvas de presión y composición, a través de los puntos azeotrópicos o de las composiciones del azeótropo, poder obtener parámetros de modelo, por ejemplo, también eso es posible. O sea, tenemos que comprender el fenómeno para después, en materias más avanzadas, poder entender cómo lidiar con estos problemas cuando nos encontramos en la industria. Entonces, quiero mostrarles un par de ejemplos, simplemente para que vean cómo aparecen naturalmente este fenómeno en la industria, ¿sí? Un primer ejemplo que les quiero mostrar es la síntesis industrial de acetona. ¿Sí? La acetona es un solvente, ¿sí? Es un líquido de punto de ebullición bastante bajo, es una molécula polar, sirve como solvente, como precursor de otras moléculas, ¿sí? Es un componente muy interesante en la industria, ¿sí? ¿Cómo se obtiene? Bueno, se obtiene a partir de la deshidrogenación catalítica, ¿sí?, del isopropanol. Entonces, se obtiene acetona más hidrógeno. El isopropanol tiene un punto de ebullición de 82.4 grados centígrados. Y la acetona tiene un punto de ebullición de 56 grados centígrados, ¿sí? Este proceso se conoce como deshidrogenación catalítica. Se utiliza mucho en la industria catalítica, ¿sí? Y al obtener dos productos con punto de ebullición tan separados, ¿sí?, uno los puede separar, se puede separar sin problemas, porque el delta de la temperatura de ebullición es grande, ¿sí? O sea, es casi de 30 grados, ¿sí? Entonces, está en el orden de los 30 grados, es una muy buena temperatura para hacer una separación por rectificación. Sin embargo, siempre ocurren complicaciones, porque la química es muy divertida. Una reacción paralela que ocurre a esta cuando hacemos la deshidrogenación catalítica es la reacción del isopropanol consigo mismo para formar un éter, ¿sí? El diisopropil. Esta reacción de deshidratación para formar el éter, sí, es una reacción paralela, en este caso indeseable, ¿sí?
¿Por qué? Porque el disopropiléter tiene un punto de ebullición de 69 grados centígrados, intermedio entre los dos que vimos antes, entre el del isopropanol y la acetona, pero además, y más importante, la acetona con el disopropiléter, ¿sí? Con el disopropiléter, forman un azeótropo. ¿Sí? Un azeótropo cuando la composición del disopropiléter es 39% en masa, para el diisopropiléter, ¿sí? Y un azeótropo de punto de ebullición de 54,2 grados centígrados, un azeótropo de mínimo. Y esto lo que provoca es que a partir de esta mezcla, cuando tenemos isopropanol, acetona, ¿sí? Lo que provoca es que no podamos separar la acetona de la mezcla de reacción cuando tenemos los tres componentes, cuando tenemos isopropanol, acetona y disopropiléter. Lo que vamos a poder separar es el isopropanol por un lado, pero una mezcla de acetona de isopropiléter de esta composición es lo que vamos a obtener. Entonces no vamos a poder obtener acetona pura, ¿sí? A partir de esta mezcla de reacción no se puede obtener acetona pura de la mezcla de reacción por rectificación convencional. ¿Sí? En este caso vamos a tener que utilizar alguna estrategia, ¿sí? Para romper este azeótropo, ¿sí? Para eliminar este problema. ¿Sí? Vamos a ver más adelante qué podemos hacer. Podemos agregar un nuevo componente que destile un azeótropo distinto, podemos hacer una extracción, podemos cambiar la presión de trabajo, tal vez ahí cambie la temperatura del azeótropo o desaparezca el azeótropo, ¿sí? Tenemos varias estrategias, pero lo que les quiero mostrar es que en una reacción tan sencilla como esta ya aparecen algunos problemas cuando empezamos a considerar este fenómeno, ¿sí? Quiero mostrarles un ejemplo más, también de industrial, ¿sí? Que es la síntesis del acetato de metilo. ¿Sí? El acetato de metilo es un éster orgánico que se obtiene por reacción del ácido acético con el metanol. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos reaccionar el ácido acético con metanol, ¿sí? Esto forma el éster, el acetato de metilo, y agua. ¿Sí? Estas moléculas tienen punto de ebullición, ¿sí? De 118 grados, 65 grados y 57 grados. Bueno, y el agua que sabemos que tiene 100 grados centígrados, ¿sí? El problema con esta mezcla es que se forman dos azeótropos, ¿sí? Por un lado, el acetato de metilo, ¿sí? Con el metanol, que puede quedar sin reaccionar en la mezcla, forma un azeótropo, ¿sí? De mínima, con una temperatura de ebullición de 53,5 grados centígrados. Esto a una atmósfera, ¿no? Este azeótropo de mínima ocurre cuando tenemos un 81% en masa del acetato de metilo. Y el otro azeótropo que se forma, ¿sí? Es con el agua, también forma un azeótropo, que tiene una temperatura de ebullición de 56,1 grados centígrados, también a una atmósfera. ¿Sí? Y esto ocurre cuando este tiene una composición del azeótropo de 95% en masa de acetato de metilo. ¿Sí?
Entonces también en una reacción tan simple como esta, en una esterificación, aparecen problemas de formación de azeótropos de manera muy fácil, ¿sí? Son moléculas que tienen propiedades diferentes. Si ustedes miran el metanol, el ácido acético y el agua, son moléculas muy polares, todas forman puente hidrógeno, tienen distintos tamaños, ¿sí? Tienen distintos puntos de ebullición, distintas volatilidades. Y el acetato de metilo, sin embargo, es una molécula poco polar o no polar, ¿sí? No tiene posibilidad de formar puente de hidrógeno como donante, puede formar algo débil como aceptor, ¿sí? En los oxígenos, en los heteroátomos, ¿sí? Pero es poco. Esto lo que provoca es que al ser tan diferentes las moléculas, tanto en tamaño como en propiedades de sus fuerzas intermoleculares, hace que formen azeótropos muy fácil a distintas composiciones y a distintas temperaturas. Y el efecto global de todo esto es que yo no pueda separar acetato de metilo, no se puede obtener puro por destilación fraccionada o rectificación convencional, ¿sí? Tengo que hacer algún cambio, ¿sí? Tengo que tal vez destilar un azeótropo, cambiar la presión y volver a destilar, rompiendo el azeótropo o cambiando las condiciones del azeótropo porque cambié la presión. Tengo que agregar un componente que extraiga el acetato de metilo. Puedo utilizar un procedimiento diferente de separación, pero cuando yo diseñe mi proceso para poder obtener acetato de metilo con éxito, voy a tener que tener en cuenta la formación de estos azeótropos, ¿sí? Bueno, espero que les hayan gustado estos ejemplos. Nos vemos la próxima.